Eh, bueno, o sea, los primeros ejercicios eran ecuaciones. Eh, en el primero lo que hacemos es tratar de pasar todo a la misma base para, o sea, cuando vos tenés un exponente de igual base, podés cancelar los exponentes de ambos lados para que te quede, digamos, solamente los exponentes. No sé si se ve esto que estoy haciendo, o sea, lo que dibujo. Por ejemplo, acá este 9 y esto, todo lo intentamos pasar a potencia de 3. Entonces, bueno, 9 es... Ah, no se ve el dibujo. ¿Cómo hago? Bueno, bueno, lo que hicimos fue pasar los 9 y un noveno a la -5, que es lo mismo. O sea, cuando vos tenés un exponente negativo, es lo mismo que invertir la función. Eh, la, la función, no, perdón, la fracción, ahí está, no me salía la palabra. Entonces, bueno, lo que hacemos es convertir todo a potencia a 3. Por ejemplo, 9 sería 3 al cuadrado y ese 1 sobre 9 es a la -5, es lo mismo que 9 a la 5 positivo. O sea, damos vuelta a la fracción y el exponente le sacamos el negativo. Después, como son multiplicaciones, cuando vos tenés la misma base que se multiplica, los exponentes se suman. Entonces sumamos los exponentes. Como tenemos la misma base de los dos lados, se puede cancelar y te queda la igualdad de los exponentes solamente. Y después resolvés como una ecuación normal, digamos. O sea, lo más difícil en este ejercicio es darse cuenta de eso, de que podés cambiar todo para que te quede la misma base. No sé si se entendió más o menos lo que quise explicar. Em, bueno, si no sé si tienen dudas sobre este ejercicio, si no pasamos al que sigue. Bueno, en este ejercicio, ¿Vos podés borrar lo que escribiste en la pantalla o solamente yo lo veo? Ahí está, no, ahí se ahí borró. lo No dije nada, puedo. no dije nada. En este ejercicio, para empezar, o sea, lo primero es que, por ejemplo, 2 a la 0 es 1, o sea que, digamos, simplificamos eso. A ese 1 lo podemos pasar sumando para el otro lado y nos queda eh, la raíz cúbica de c más 3 es igual a 5 tercios. Ahí después podemos pasar esa raíz como un exponente para el otro lado, digamos, y despejamos c como una ecuación normal, o sea, pasamos de nuevo el 3 para restando y nos queda c. Si lo hacen con la calculadora, cuando hacen las potencias en las fracciones, o sea, por ejemplo, el 5 medios al cubo, pongan los paréntesis, porque si no, no les va a tomar toda la fracción y les va a tomar solo la parte de arriba.
Y por ahí lo interesante de esto, para tener en cuenta, digamos, cuando uno lo está haciendo, es ser consciente de que de dónde vienen esas propiedades y por qué le permiten a uno hacer esos pasajes y demás. Por ejemplo, bueno, lo de las potencias, esto que todo número elevado a la cero siempre va a ser uno, por eso les queda el uno solamente, y que lo otro es que una fracción, cuando yo la paso al otro lado, se convierte en potencia, y si tengo una potencia y la paso al otro lado, se convierte en raíz, y que si uno la escribe como números, digamos, como si quisiera escribir eso como potencia solamente, la raíz cúbica es igual que escribirlo como divisor, A entonces si uno lo la pondría un como tercio. potencia sería eso, a la un tercio. Son cosas que son propiedades de la potencia que por ahí está bueno tenerlas en cuenta para saber por qué uno despeja, o sea, lo que está como raíz pasa como potencia, lo que está como potencia pasa como raíz, y que después cuando uno hace simplificaciones de esas potencias, si tiene, por ejemplo, un número cualquiera a las 6 medios, es lo mismo que ponerlo a 3, y si no, escribirlo como raíz o como uno le parezca, digamos. Después lo otro es no solamente despejar, digamos, que no es lo más difícil. Lo más difícil es acordarse de las propiedades para saber qué es lo que tiene que hacer en cada momento. No, en el problema ese de Pedro yo no planteé la ecuación ahí en la resolución porque tipo lo hicimos súper rápido a esto, yo estoy estudiando para rendir una materia, entonces estaba como medio, y bueno, no. Pero sí, lo ideal sería hacer tipo, bueno, el gráfico, plantear la ecuación y demás y después poder resolverla. Por ejemplo, en este problema, lo que yo les decía de que pueden plantear, dibujar, no sé, la pared para dividirlo en las partes, digamos, y después de ahí poder ver gráficamente cómo se deduce la ecuación. O sea, por ejemplo, hacen un cuadrado y dice, eh, el primer día pinta un cuarto, o sea, lo dividen en cuatro y pintan una parte. Y después dice que el segundo día pinta un tercio del resto. Entonces, de los que a vos te queda, de los tres cuartos que quedan, de eso pinta un tercio. Entonces allí, o sea, lo que yo hice fue como solamente no planteé la ecuación desde el principio, sino que despejé directamente. Pero bueno, la idea es plantear y igual, o sea, una función que permita, bueno, sacar cuántos metros le quedan por pintar. Entonces, X serían los metros que le quedan por pintar. Claro, están buenas y son más simples que cuando vos tenés que hacer sistema de dos ecuaciones porque tenés dos incógnitas. En este caso que hay una sola incógnita, que es los metros que les quedan de pintar, solamente pones una, entonces ponen solo X. Que siempre cuando tengan un problema así piensen en qué es lo que tienen que averiguar y cómo hacen para averiguarlo. Entonces, si quieren saber cuánto, por ejemplo, en este caso, qué es lo que tenemos que averiguar, cuántos metros cuadrados falta pintar, entonces cuál va a ser la incógnita, cuántos metros cuadrados faltan pintar, nada más, digamos. Y eso es su X, lo que tienen que saber. Y de ahí van haciendo, del otro lado de la igualdad, de lo que ustedes quieren saber, los datos que le van diciendo. Entonces te dice, bueno, el total de eso son 1200 metros cuadrados. Pero de esos 1200 no tienen que pintar. O sea, no es todo lo que pintan ya, sino lo que van pintando por partes. Y dice, el primer día pinta un cuarto. Entonces son los 1200 que es el total, menos lo que pintó el primer día, que le restan un cuarto de qué, del total, de los 1200. Entonces ahí hace un cuarto por 1200. Esa parte es la que ya está pintada, que es lo que luego acá marcó en el cuarto que pintaría, digamos. Y después dice que el segundo día pinta un tercio de lo que tenía, digamos, de lo que le quedaba. Por eso hace esto de 3 cuartos por 1200 sobre 3, y con eso calcula que es todo lo que está pintado, y eso se lo resta a los 1200, por eso quedan los 600 metros. ¿Se entiende más o menos? ¿Le salió a alguien de esa manera? O si alguien lo resolvió de alguna otra forma y lo quiere comentar también como para, o sea, de alguna otra forma que sea más fácil o lo que sea. Ah, bueno, genial. Si ya lo graficaste así, si es más fácil, también
Siempre en estos problemas lo que está bueno que lo hace más simple es esto, hacerse el grafiquito, como dicen ahí, o como marco Lua, porque también es más simple saber qué es lo que tiene que ir resolviendo. Por ejemplo, en esta segunda parte que uno ve dice 3 cuartos por 1200 sobre 3 y dice por qué está hecho eso. En realidad, si uno mira el gráfico, en el gráfico ven que les quedan esas 3 partes y si pintarían un tercio de esas cosas, verían cuánto les queda en total, digamos. Por eso hace eso. Ay, no vi que escribió. Claro, o sea, él lo que dice es que, bueno, después te quedan, o sea, después vos tendrías que pintar otro pedacito. Tipo, el segundo día pinta un tercio de lo que le quedó y entonces lo que le queda sin pintar son estos dos pedazos y entonces él dividió el total dividido dos para saber cuánto le queda, que sí es más o menos lo mismo. Acá, ¿qué es esto? Ups. Bueno, estos problemas generalmente son los más sencillos, o sea, este como el C, que mucha gente se la rebusca, pero siempre que diga evaluar es reemplazar el número que te da por las incógnitas. Por ejemplo, en este caso te dice m igual 4, n igual 2 y t igual 3 cuartos, reemplazas esos números donde están las letras. Después, por ejemplo, generalmente en los ejercicios de funciones te dice evaluar o calcular y entre paréntesis te pone un número. Ese número lo tenés que reemplazar donde está la X o la incógnita de la función y nada, resolves normal, calculás y te da un número y ese número sería el resultado. O sea, parece re tonto, tipo, poner los números donde están las letras, pero bueno, generalmente lo toman y mucha gente se queda pensando mucho tiempo a ver cómo se resuelven estos ejercicios. Sí, porque no sé si le pasó a alguno, pero uno ve que hay M, N, T, o sea, un montón de variables re raras y queda como, ok, no sé qué tengo que hacer. Y resulta que nada, no importa cuáles sean las variables, no importa cuántas sean, cuando dice solamente evaluar es reemplazar. Ya está, así como dice Lua, digamos. Entonces lo hace mucho más simple. Pero sí es muy fácil entrar en pánico cuando uno ve tantas letras que no está acostumbrado a ver. Para ahí una chica puso, ¿cuál Ludmi, cuál pudiste hacer? ¿Este o el anterior? Claro, por ahí el problema es que, o sea, en clases generalmente no hacen este tipo de problemas, pero después tipo eh, te los toman. El 3 cuartos, bueno, es así, te da tres incógnitas que serían M, N y T. M vale 4, o sea que donde está la M pones el número 4. N vale 2, o sea, donde está la 2, la N pones el número 2 y T vale 3 cuartos, o sea, es una fracción. Entonces, donde está la T, reemplazas por ese número. Como es una fracción, para elevarlo, recuerden poner los paréntesis si lo hacen en la calculadora, porque si no, no les va a tomar, solo les va a tomar el 3, por ejemplo, en este caso, y el 4 de abajo no. Y después lo que hacen es meter todo, todo eso en la calculadora, o si no, también si son muy hábiles, pueden ir eh, aplicando las propiedades de la potencia para resolverlo. Pero sí, lo más fácil es calculadora y pues, digamos. Así no tienen ni el miedo ni el riesgo de equivocarse y lo único muy, muy, muy importante en estos problemas es lo que decía Lu ahí, de no olvidarse los paréntesis, digamos.
Porque uno se olvida el paréntesis y eso no da ni a patada, o sea, nos va a dar cualquier otro número porque la calculadora va a tomar solamente los valores que tienen asignada la potencia y nada más. Y ahí va a dar, tipo, nos va a dar cualquier cosa y eso va a ser un problema. Bueno, si quieren empezamos al que sigue. Este hermoso grafiquito. Ay, estos problemas son mis favoritos. A mí me encanta la trigonometría. O sea, siento que es mi tema favorito. Igual, para trigonometría hay una regla muy, muy importante, eh, que es, o sea, una regla memotécnica. eh, ¿Te tildaste? no, quiero dar vuelta a mi cámara, pero no sé cómo se hace. Para verte horizontal. No, para ver del otro lado. Acá. Igual Ah, esto. no, no me van a poder ver. Ahí está. O sea, tienen que buscar mi fotito. Bueno, pará. La escribimos acá, si no, más fácil. Bueno, la regla es una palabra media rara. Ahí está, es SOHCAHTOA, lo que significa seno es igual a opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Por ahí sirve para no tener que memorizarse todo y solamente con esta palabra después la escriben al ladito en la hoja y van viendo cómo se plantean según los datos que vos tenés. O sea, por ejemplo, en este caso el problema dice que tenés una cometa que forma un ángulo de 48 grados con la horizontal. O sea, la horizontal sería esa línea de puntos ahí que dibujamos. Y que también se encuentra a 1,3 metros del suelo. O sea, como que si alguien midiera 1,5 metros y lo estuviera sosteniendo a esa altura. 1,3, no 1,5. Bueno, entonces vos como datos tenés la longitud de la cuerda, que es 87 metros, y tenés que calcular la altura a la que está la cometa. Nosotros, o sea, lo que yo hice fue calcular la altura hasta esa línea de horizontal y después sumarle 1,3 metros. Entonces, como datos tenemos el ángulo, eh, la hipotenusa y tenemos que calcular el cateto opuesto. Em, entonces, con la regla memotécnica vamos y decimos, bueno, tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa, entonces usamos el seno. Si no, también lo que pueden hacer es escribirse al lado las tres ecuaciones, seno, coseno y tangente, y se fijan. Es lo mismo. Y entonces reemplazamos los datos ahí y, y despejamos la X. Sí, da 65,95 y yo puse 65,65, pero creo que en la respuesta está bien. Em, 60,9. Capaz que pusiste algún número mal en la calculadora o algo, no sé.
Claro, le tenés que sumar el 1,3 porque nosotros, o sea, esa X que calculamos es hasta la altura de la horizontal. Y después le tenés que sumar ese 1,3 que era la altura a donde estaba la cuerda, digamos. Ujú. Lo que pienso que puede hacer también de tu calculadora es, si te fijaste que esté o sea, que esté bien configurada, que vos la tenés que tener en degree, pero puede estar en radianes, si no. Si vos la tenés en radianes, te va a dar los grados de otra manera. Cuando apliques el seno, por ejemplo. Te tiene que aparecer en en la pantallita de la calculadora, arriba, una D mayúscula. Si está eso, todo joya. Si no, puede ser que te haya dado distinto el número porque tengas configurado de otra manera. Sí, Ah, ahí bueno, puso joya, que la menos mal eso. tenía. Re piola. Ahora todos fijándose en la calculadora. Por las dudas, porque si no, al final te termina dando mal el problema por un error que no tenías, hermano. Ahí va. Bueno, y eso es lo que decía Luga, es de lo más importante que uno tiene que tener en cuenta cuando hace estos problemas, de nada, a ver, primero reconocer cuál es el adyacente, cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto y dónde está nuestro ángulo. Entonces eso directamente permite poder graficar todo y orientarse de dónde va cada una de las cosas. Saber esto de que la hipotenusa va a ser la más larga, entonces va a ser esta diagonal, para cuando uno haga el gráfico, porque si nos plantean tipo el problema y hay que dibujarlo, la parte central y clave de estos problemas es el dibujo. Si uno hace mal el dibujo, ya se le va todo para Claro, ya otro le lado. da todo mal. Ujú. Porque ya toma mal la variable, ya pone mal cuál es o sea, cuáles son las distribuciones de altura y grados y demás, y ya eso hace que como el problema en base está mal planteado, ya el resto nos da mal. Entonces, como una de las cosas más importantes. Y saber esto, no sé, supongo que todos lo saben, pero por las dudas siempre está bueno recordarlo, que uno considera el opuesto, porque el ángulo está acá y está enfrente, por su opuesto, y el adyacente el que pasa junto con el ángulo. Entonces así Claro, hace como para hacer que el este que toca opuesto, el este ángulo. adyacente, claro, y de ahí busca esto, el SOHCAHTOA. Suena como rara y graciosa la palabra, pero es la mejor memotecnia que hay para acordarse de eso, porque después pasan hace 5 años y se encuentran con esa palabra y saben qué significa cada una de las cosas y que pueden aplicar cualquiera de las reglas estas re simples. Y después otra cosa por ahí, que es lo que él, Gaspar, no había sumado ese 1,3, es como volver a releer el enunciado las veces que sean necesarias para fijarse si estábamos haciendo bien o no el ejercicio. Por ejemplo, en este caso decía cuál es la altura al suelo. Entonces, eh, si no sumas ese 1,3, solo estarías calculando la altura a la horizontal donde se encuentra el ángulo, digamos, y no al suelo. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta porque siempre hay un problema, hay un problema que me acuerdo siempre que lo suelen tomar, que es por ejemplo, no sé, que hay una persona parada arriba del techo de un edificio y de ahí mira hacia tal lado, y la persona mide 2 metros, supongamos, ¿no? No, espero que no mida tanto. Y te preguntan la altura del edificio, entonces vos calculas la altura del edificio con el ángulo y todo total, que te suma la altura del edificio y de la persona, y si vos pones solamente ese número, el problema en sí está mal, porque vos no le descontaste la altura de la persona. Y esas son cosas que son detalles, son boludeces, pero que en definitiva, como uno no responde la pregunta que le hace el examen, te consideran que esa parte está mal hecha y el problema está mal hecho. Depende del docente, de algunas cosas te suman y demás por el procedimiento y todo, pero en definitiva el resultado al que llegas no es el que tenías que buscar. No Por eso está bueno entendí esto de... eso de solo tomé un término después del resultado del coseno. Creo que habla de que solo tomó un número después de la coma, o sea, Ah, para claro. redondear. Eh, Primero, ahí va, que te iba a decir que usamos seno por cómo estaba dispuesto el dibujo, pero bueno, después los números después de la coma depende de cada uno, o sea, más adelante en materias más específicas como física o no sé, química analítica o cosas así, les van a enseñar eh, a apreciar bien y los errores y todas esas cosas que, bueno, nada, es para poner bien los números, pero generalmente, o sea, para redondear, si ponen un número, tienen que ver cuál número sigue después de ese número, si es mayor a 5 le tienen que sumar uno al anterior y un requilombo.
Yo generalmente pongo 2 números como para que quede más preciso, pero si ponen uno y está más o menos cerca del resultado, les tienen que poner que está bien el ejercicio, digamos, o sea, no es muy importante eso. O sea, por ejemplo, si acá hubiese sido 65,9 hubiese estado bien igual. No sé si hay alguna otra duda con respecto al ejercicio ese de ángulos de trigonometría, si lo pudieron hacer o no. ¿Todos y todas saben cómo hacerlo? Ah, bueno, genial. Ahí pues. Porque piensen que nada, en los exámenes siempre hay al menos uno de trigonometría. Entonces está bueno tipo, tener claro cómo hacerlo de trigonometría y cómo tener en cuenta algunos detalles para que no se nos pase, como esto de la altura a la que está el cometa, si es la altura de persona, la altura de esa persona, si es distancia entre dos cosas, esa distancia y solamente decir eso, y eso nomás. Pero sí son importantes porque al menos uno es de este tema, digamos. Bueno, el siguiente ejercicio es de valor absoluto, que también suele generar muchas confusiones y muchos problemas. eh, y son bastante difíciles de resolver, o por lo menos para mí. Lo bueno es que después no se usa mucho, pero bueno, te lo toman igual. En este ejercicio